Bien, buenos días muchachos, espero que estén muy bien, espero que estén trabajando fuertemente para aprender cada día más y que los conocimientos que estamos compartiendo con ustedes pues sean consolidados y les sirvan para formarse integralmente, ¿verdad? En la excelencia, que eso es lo que siempre apostamos, que sean unos jóvenes bien formados y excelentes para asumir cualquier reto que se les presente. Bien, comenzamos esta segunda semana de contenido hablando acerca del tema Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y vamos a recordar un poquito lo que hablamos la semana pasada acerca de los rasgos históricos de Jesús. Ya les decía yo en el documento de PDF que estaba en la página del colegio que íbamos a hablar la semana pasada acerca del Jesús de la historia, ¿verdad? Y íbamos a como a descubrir pues un poco las evidencias científicas de la existencia de Jesús. Y bueno, yo les indicaba algún contenido allí y les indiqué también ver un video que estaba en YouTube en el que se hablaba de los testimonios de los autores no cristianos y de las evidencias que habían acerca de la existencia de un tal hombre llamado Jesús. Y les decía también que íbamos a dejar de lado el tema de la fe para centrarnos solamente en el plano científico de que Jesús verdaderamente sí existió y que fue verdadero hombre, ¿ok? Entonces, bueno, eso como para dar una pequeña introducción. Y decíamos, bueno, también que Jesús, como verdadero hombre, pues tuvo un nacimiento, ¿verdad? Tuvo un momento en el que nació y en el que se encarnó en una mujer llamada María, ¿verdad? Y al igual que el proceso humano, pues Jesús también se gestó los 9 meses, nació, ¿verdad? Y tuvo un momento en el que comenzó su historia en esta tierra, su historia terrenal. Y que la historia de Jesús, el nacimiento de Jesús, fue tan importante, ¿verdad?, para la humanidad, a tal punto que toda la historia que conocemos es dividida en dos a partir de ese momento, a partir del nacimiento. Todo lo que conocemos está dividido en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Por ende, pues tuvo también una familia que lo enseñaron a caminar, lo cuidaron, lo educaron en los primeros pasos. Estoy seguro que María, la mamá de Jesús, lo alimentó desde pequeñito, le daría alimento pues de mamar y todo eso, como cualquier madre, ¿verdad? A su pequeño, ¿ok? Entonces, Jesús también tuvo una mamá y un papá que lo enseñaron y lo educaron en la fe, al igual que cada uno de nosotros. Verdaderamente todo un hombre, igual que nosotros, menos en el pecado. Vivía en un entorno social, seguramente con amigos, con vecinos, con conocidos, con una realidad distinta tal vez a la que vivimos nosotros actualmente por el tiempo, ¿verdad?, en el que nació y vivió. Pero bueno, igualito dentro de una sociedad en el que tenía que adaptarse pues también a las normativas de la sociedad y a la convivencia pues de la misma, ¿verdad? Tuvo sentimientos, bueno, ya lo decíamos, ¿verdad? Que fue realmente hombre, verdadero hombre. Y el Evangelio nos indica los sentimientos de Jesús. Se dice que en algún momento lloró la muerte de su amigo Lázaro. Sintió tristeza, ¿verdad? Se dice que en otro momento sintió como una ira, una rabia, ¿verdad? Cuando corrió a los mercaderes del templo que estaban vendiendo allí afuera del templo y que los corrió a los vendedores del templo. También sintió tristeza y dolor y angustia antes de padecer pues la pasión, cuando oró en el huerto de Getsemaní, que incluso le dijo al Padre, a su Padre Dios, que si era posible que lo librara de ese momento.
pero que no se hiciera su voluntad sino la de él. Y así varios momentos nos muestra la Sagrada Escritura los sentimientos de Jesús. ¿Ok? Que solo nos afirman pues que fue verdadero hombre y que sintió al igual que nosotros tristeza, dolor, desesperación. Incluso yo creo que cuando fue traicionado por su amigo Judas, al que había escogido, yo creo que se sintió defraudado y en cierto modo un poco frustrado al recibir pues este trato de Judas. Jesús nos enseña porque fue verdadero maestro. Al igual que muchos maestros conocidos de la época, Jesús enseñó al pueblo a través de una pedagogía muy sencilla, como lo fueron las parábolas, que eran ejemplos de la cotidianidad y que de allí sacaba grandes enseñanzas para el pueblo y aquellos menos ilustrados. La gran mayoría de las personas que no podía ir a una escuela o aprender o a una academia, Jesús les enseñó y era considerado como un maestro. De hecho, era llamado maestro incluso por los grandes maestros de la ley. Vivió pues en un contexto político y religioso, ¿verdad? Bajo el imperio de los romanos y también bajo la religión de los fariseos. Jesús, al igual que cualquier hombre, pues vivió bajo los argumentos de la religión judía e iba todos los sábados a la sinagoga para cumplir con su religión. Pagaba los impuestos, al igual que los demás ciudadanos, pues, porque pertenecía pues, al contexto político de la época. Y al igual que cualquier ser humano que tiene que morir, pues Jesús también murió. Y murió pues de una de las maneras de morir más fuertes, digamos, o si no es la más difícil de la época, que era la crucifixión. Entonces vemos que a través de estas características, pues Jesús fue verdadero hombre. Pero también decimos que Jesús es verdadero Dios. Y es que las características para hablar de Jesús como verdadero Dios es que primero hubo una preparación. Los profetas anunciaron la venida de Jesús. Unos 800, 900 años comenzaron los profetas en el Antiguo Testamento a anunciar que vendría el Mesías. Y como verdadero Dios, pues necesitaba tener este anuncio, una preparación para su venida. Y este fue el trabajo de los profetas hasta el último de los profetas, que fue Juan el Bautista. Como hijo de Dios tuvo una misión. Su principal misión era salvar a la humanidad del pecado y de la esclavitud del pecado e instaurar el reino de justicia y de amor en la tierra, el reino de los cielos. Esa fue la misión para lo que vino Jesús, para cumplir la voluntad del Padre en esas cosas, ¿ok? Tuvo mensajes, digamos, mensajes de parte de Dios. También era considerado como un gran profeta Jesús, porque también tenía mensajes y ayudaba. Sus, sus mensajes eran poderosos, era reconocido también por ello, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos, y enseñaba a los pequeños, ya les decía que a través de las parábolas, a través del ejemplo, daba grandes enseñanzas, pero unas enseñanzas que llevaban al ser humano a vivir la religión y la espiritualidad de una manera más sublime, de una manera más elevada y no como la espiritualidad o religiosidad de los fariseos, que tal vez todo era superficial y por eso mucha gente no los seguía ni los quería. El mensaje de Jesús, la palabra de Jesús, tenía poder a tal punto que era capaz de convencer a muchas personas de que le siguieran. ¿Ok? Recordemos cuando llamó a los discípulos a que le siguieran y estos dejando todo inmediatamente lo siguieron. Como verdadero Dios hizo milagros y signos y esto era lo que lo diferenciaba de los demás. Por eso también era considerado profeta, ¿no? Por los milagros y los signos. Curó a muchos enfermos, sanó a muchos enfermos. El Evangelio nos narra que sanó a ciegos, sanó a cojos, sanó a leprosos, sanó a paralíticos, etcétera, etcétera. Resucitó a muertos, como lo fue el caso de Lázaro y como el hijo de la viuda.
aquel pasaje en el que habla que Jesús tocó la urna donde iba este joven y volvió a la vida. A través de signos manifestaba que su poder venía de Dios, como la multiplicación de los panes en el campo, como la pesca milagrosa, como caminar sobre las aguas. Es decir, Jesús tenía, además de su verdadera humanidad, las características propias de un Dios, su divinidad. Y por eso decimos que Jesús es verdadero Dios. Hay muchas cosas de Jesús, además de todas las que les estoy diciendo, que podemos encontrar en la Sagrada Escritura, que nos muestran la verdadera divinidad de Jesús. Y por último, algo que es como, digamos, eh, la gran perla pues de todo esto, la resurrección del Señor, que fue capaz de vencer incluso la muerte. Como humano y como verdadero hombre murió, pero como verdadero Dios resucitó y resucitó para siempre. Ya no vuelve a morir, ya la muerte en él no tiene vida, ya la muerte en él no tiene poder, ya la muerte en él no lo puede dominar porque él la ha vencido, venció al último de los enemigos del hombre, que es la muerte. Entonces, a través de esto vemos y descubrimos que Jesús es verdadero Dios. Y bueno, pues esta segunda semana tenemos que realizar una actividad para sacar ya la primera calificación de este tercer laxo, que es el 25%, ¿ok? Recuerden que vamos a hacer 4 evaluaciones eh, que serán en las semanas pares, la semana 2, la 4, la 6 y la 8, y que en las semanas impares, la 1, la 3, la 5 y la 7, vamos solamente a recibir contenido. Nosotros los profesores daremos contenido y ustedes van solo haciendo esquemas, mapas conceptuales, analizándolo y teniéndolo presente para el momento de la evaluación. Por eso, esta semana, que es la segunda semana, vamos a hacer la evaluación y del contenido de la semana pasada, que fue que les mandé a ver un video que recordarán, se llamaba El Jesús Histórico en 14 minutos, que hablaba acerca de la humanidad y de la ciencia, de la existencia de Jesús, pues deberán hacer lo siguiente, eh, eh, siguiendo pues las indicaciones que aparecen en el documento que se colocó en la página del colegio, en un documento Word con su nombre, con su apellido, con su número de cédula, con su número de lista e indicando el año en un documento Word en letra tipo Arial o letra tipo Times New Roman, perdón, Times New Roman, ajá. Este número 12 puede ser, pero pues en un documento Word que pues, se pueda leer fácilmente, ¿ok? Y luego lo convierten en PDF y lo envían al correo que aparece también allí. Entonces, bueno, deben responder a lo siguiente. Solo con haber visto el video pueden responder a lo siguiente. ¿Qué rey gobernaba en tiempos de Jesús? ¿Cuáles son los autores no cristianos que hablan acerca de la existencia de Jesús y cuál es su testimonio? ¿Cuál es, según el video, la prueba arqueológica que afirma la existencia de Pilato y por ende la de Jesús? ¿Qué significa la palabra evangelio? Y además de las preguntas estas que les acabo de indicar, hacer una lista de detalles, ideas, pensamientos, frases o conocimientos que más le han impactado del video. El Jesús histórico en 14 minutos indicando por qué le ha impactado, incluso aquellas que no han quedado muy claras y que son confusas en un primer momento, ¿ok? Esto lo van a hacer, esta es la primera actividad. Son 2 actividades. Está la actividad de la semana pasada, del contenido de la semana pasada, y luego les voy a indicar la actividad del contenido de esta semana. Pero recuerden que deben hacer las dos en un solo documento, ¿ok? Repito nuevamente, solamente con haber visto el video pueden responder a las preguntas que les acabo de indicar, ¿ok? Yo me daré cuenta si realmente vieron el video y si no lo vieron, pues tenían que haberlo visto para que tengan la calificación, ¿ok? Ahora, esta tarea es del contenido de esta semana. Entonces, después de este video que están ustedes viendo y escuchando, van a ver otro video que se llama Jesús, Dios y Hombre. El link está en la descripción de este video, en la parte de abajo, y sin embargo también está y la indicación está en el documento que se colocó esta semana en la página del colegio.
Entonces, después de que vean este video que se llama Jesús, Dios y Hombre, van a responder ¿en qué consiste la herejía del docetismo? Ahí se explica y también se habla acerca de esto en el documento, en la catequesis que aparece en el documento, que es del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que habla acerca de Jesús, verdadero Dios. ¿Ok? Por eso dice, de la guía y del video. Van a responder a esto, de la guía que aparece allí en el PDF. Luego, ¿a qué hace referencia la palabra sarcóforos? Esto aparece también en la guía. En la guía explica a qué hace referencia. Luego, cuando ya vean el video, entonces, ¿qué es lo que más te llamó la atención del video? Jesús, Dios y hombre. Indicar las ideas que más te gustaron. Entonces van a colocar las ideas que más le llamaron la atención. Otra actividad. Escribe una de las citas bíblicas que aparecieron en el video de Jesús, Dios y hombre que hable acerca de Jesús. Si ven el video se van a dar cuenta que hay muchas citas bíblicas que hablan acerca de Jesús. Solamente escribe una, escribirla completamente e indicar de dónde la sacó. Si de Lucas, Marco, Mateo, Juan o de cualquier otro libro de la Biblia, ¿ok? Otra actividad, ¿qué sabes realmente de Jesús y dónde recuerdas que conociste a Jesús o escuchaste hablar de él? Reflexiona. Esto es una actividad de manera personal, personal. Cada uno va a decir qué sabe realmente de Jesús después de todo lo que hemos compartido, tanto del contenido de la semana pasada como de este y lo que les estoy diciendo. ¿Y dónde recuerdas que conociste a Jesús o escuchaste hablar de él por primera vez? Entonces ustedes van a hacer una reflexión personal. Bueno, yo conocí a Jesús o creo que conozco de Jesús esto, o escuché hablar de él, recuerdo en tal momento. Bueno, usted va a indicar allí. Es una reflexión personal, por lo que pues no se debe repetir. Ningún otro debe tener lo mismo que el otro, que cada uno va a hacer esto. Si existen dos iguales, pues tendrán la mínima calificación por haber copiado la tarea, pero yo espero que no suceda de esa manera, ¿ok? Y luego, otra reflexión personal, ¿qué crees que significa la frase Jesús está vivo, pero ya no usa sandalias? Esta es la última frase que aparece en el video. Ustedes van a reflexionar y van a escribir qué cree que significa esa frase. ¿Ok? Entonces recuerden hacerla, enviarla antes de la fecha y la hora que se indica también en el documento para que tengan la calificación. Si no pueden enviarla, porque puede ser que existan problemas de luz, de energía o de internet, comunicarlo de manera inmediata, no esperar hasta el último momento para decir, profe, no pude enviar la actividad porque yo también necesito pues evaluarla y a mí también pues me fallan estos servicios. Entonces, por favor, hacerlo lo más pronto posible. Tienen chance hasta la fecha y hora que se indica en el documento Word. PDF que se montó en el colegio. Bueno, que tengan feliz estudio, feliz semana y nos vemos en un próximo encuentro la próxima semana. Hasta luego.